Bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal de YouTube. En este vídeo voy a compartir contigo una estructura de 5 pasos, ¿vale? Una metodología en 5 pasos que te van a servir, primero, para soñar muchísimo más en grande. Segundo, para establecer mejor tus metas, tus objetivos. 3, a conseguir eso que quieres. 4, organizar mejor tu tiempo. 5, a que tengas muchísima más energía. Y punto número 6, a que puedas avanzar continuamente. Bueno, bienvenido a este vídeo. Como te decía, si eres nuevo por aquí en este canal y aún no me conoces, mi nombre es Fran Alonso. Yo en el 2009 decidí emprender en busca pues como la mayoría de emprendedores quieren, pues buscando más libertad, mejor calidad de vida, más tiempo. Y emprendí buscando precisamente eso, monté mi primer negocio y nada más lejos de la realidad. Literalmente cuando empecé a emprender estuve metido en un infierno, que casi ese sueño pues se terminó convirtiendo en ese infierno y eso me llevó pues a caer en una tremenda enfermedad. Perdí un matrimonio con una niña pequeña de 2 años. ¿Por qué? Porque nadie nos enseña a emprender, nadie nos enseña a liderar una empresa y al final terminé 4 años esclavizado dentro de ese negocio sin poder salir, sin tiempo, con nervios, ansiedad, preocupado constantemente. Y no fue hasta que literalmente cuando empecé a invertir en mentores, a trabajar con personas que ya habían pasado por ese proceso y me ayudaron a establecer procesos, a establecer sistemas que me permitieran, digamos, construir un negocio en el cual el negocio no se convirtiera en la tumba que me estaba enterrando vivo, sino literalmente que fuera el vehículo que me llevara para construir y poder crear ese proyecto de vida, poder tener mucho más tiempo, mucha más libertad, poder pasar más tiempo con mi familia y sobre todo también para tener más vida y poder hacer todos los hobbies que yo quisiera, ¿no? Así que voy a compartir esto contigo. Como te decía, una estructura en 5 pasos. Tengo algunas notas por aquí para que no se me quede nada atrás. Entonces, vamos a ello. Cógete boli, papel, para que esto, ya te digo, si lo empiezas a aplicar ahora mismo en tu negocio, en tu emprendimiento, en lo que sea que estés haciendo, te puedo asegurar que esto puede ser un antes y un después en tu vida. Paso número 1. Hay que tener claridad con las cosas. Lo primero que tienes que hacer es definir cuál es el resultado que tú quieres. Un resultado en el cual a ti te mueva. Yo siempre pongo el ejemplo de, podemos tener una visión a largo plazo, a 10, 15 años, y digamos que es un resultado soñado. Pero muchas veces ese resultado soñado que tenemos, esa visión, queda fuera de nuestras creencias. Es decir, nos cuesta al igual creérnoslo desde el punto en el que estamos. Está bien tener esa visión, está bien saber hacia dónde nos dirigimos, pero previamente a eso necesitamos crear una especie de resultados entusiasmantes que nos lleven hacia esa visión. Es como construir la escalera. Mucha gente se pierde porque tiene ese sueño, tiene esa visión y luego no sabe dar los primeros pasos de la escalera, no sabe construir, no sabe diseñar, estructurar y crear el plan de acción para los primeros pasos de esa escalera. Esto me pasó a mí cuando yo monté mi primer negocio. Yo tenía el sueño, una visión a 10, 15, a 10 años de tener una cadena de restaurantes, pero cuando estaba metido en el primer restaurante, para mí eso quedaba muy lejos de mis creencias. De hecho, como te decía en el vídeo, como te comenté antes, me perdí, me sumergí tanto en ese negocio que casi me cuesta la vida. No tenía tiempo, preocupaciones, ansiedad y casi doy por perdido ese sueño. ¿Todo por qué? Porque no sabía crear, no sabía estructurar los primeros, digamos, los primeros escalones que a mí me llevaran para esa visión, para esa cadena de restaurantes, para tener más libertad financiera, para tener tiempo para poder volar con mi hija por donde quisiera, para poder moverme sin necesidad de estar anclado y siendo esclavo de mi negocio. Por tanto, el primer paso es ese, ok, estructuro cuáles son los
resultados entusiasmantes que me van a llevar hacia el resultado soñado, a esa visión. Tienes que tener mucha claridad y escribirlo con todo lujo de detalles. Primero, ¿por qué y para qué lo vas a hacer? ¿Cuál es el propósito de que vayas a hacer eso, de que te vayas a mover? Tienes que darle los motivos suficientes a tu mente para que tu mente diga, ok, es importante ir hacia allí. Porque si no vas a estar luchando constantemente contra tus creencias, contra tu mente subconsciente, porque ya está acostumbrada a quedarse siempre en la zona conocida, en la zona cómoda. Entonces, paso número 1, define, digamos, esas acciones, define ese resultado entusiasmante. Los primeros pasos que tienes que dar para moverte hacia esa visión. Yo cuando estaba metido en el primer restaurante, te voy a poner un ejemplo práctico para que te hagas una idea. Yo decía, ¿cuál es el primer paso? Ya tenía el primer restaurante, ok. ¿Qué era el siguiente paso que a mí me hiciera moverme, me hiciera salir de mi zona cómoda y que me hiciera entusiasmar? Pues yo dije, a ver, a mí ahora lo primero es poder tener más tiempo para mí, empezar a delegar, que todo no dependiera de mí, que todas las decisiones no pasaran por mí, sino poder tener más tiempo, que mi negocio siga creciendo, ¿vale? Y poder invertir, poder acceder, tener tiempo para acceder a una formación, a una mentoría. Yo recuerdo que para mí en ese momento yo dije, yo tengo que invertir. Conocí a Robert Kiyosaki, ese fue mi gran mentor, el que cambió mi vida, y gracias a las estructuras, a los métodos que implementé, pude escapar, pude liberarme de dejar de ser esclavo de ese primer restaurante. Entonces, para mí eso era ya esos primeros resultados entusiasmantes. Entonces, yo detallé con todo lujo de detalles ese primer paso. Decir, ok, ¿cómo busco la manera para yo poder tener un poco de tiempo, acceder a esa formación, que sabía que ese conocimiento, ¿vale? Esas herramientas me iban a permitir, primero, hacer crecer mi negocio. Segundo, crear procesos, sistemas que a mí me permitieran cada vez liberar más tiempo, tener más calidad de vida. Y tercer paso, una vez tuviera más tiempo, poder ir a por el siguiente, estructurar el plan del siguiente local. ¿Ok? Ese era para mí resultado, definir ese resultado entusiasmante. Ok, era el siguiente paso. Entonces, ese es el paso número 1. Punto número 2. Define las acciones precisas, ¿vale? Que te van a llevar al puerto que quieres, que te van a llevar a ese punto. Con esto, yo uso, hay un vídeo que compartí hace poco, creo que fue uno de los últimos, en donde te hablo del método que yo he creado, el método BET, que literalmente es lo que yo he aprendido de Robert Kiyosaki, en donde ahí te ayudo literalmente a establecer esas, digamos, detallar, desgranar esas acciones que te van a llevar al siguiente paso y ubicarlas en el tiempo. Garantizar ese espacio, presupuestando tu semana de tal manera que tú crees unos bloques de tiempo donde ahí tú desgranes todas las acciones. Esas acciones con todo lujo de detalles, ¿vale? Tienes que detallar ese plan. No puedes dejarte nada en manos del azar. Y luego, dentro de ahí, separaremos las acciones que son productivas diarias de las acciones que son simplemente operativas, por así decirlo. Aquellas acciones que te van a suponer mayor impacto, que van a hacer que más avance. Eso tienes que detallarlas, o sea, desgranar esas acciones y luego ubicarlas en tu tiempo mediante bloques de tiempo donde tú garantices que en ese bloque de tiempo tú vas a dedicar todo el enfoque, toda la energía hasta que esas acciones estén hechas sí o sí. O sea, no te puedes levantar hasta que no esté completado lo que tú hayas establecido en ese bloque, ¿vale? Entonces, punto número 2, definir esas acciones precisas, esas acciones productivas diarias. Punto número 3, escribe cada mañana esos objetivos.
cada mañana tienes que hacerte un checklist de las tareas productivas. Llevar el seguimiento. Esto es súper importante. La mente, cuando tú tienes apuntado esas tareas y las completas y le haces el checklist, la mente entiende, ok, proceso completado. Son victorias diarias que te van haciendo, digamos, creando precedentes. Te van a dar muchísima seguridad, muchísima confianza y te lo vas a creer. Sientes que estás avanzando. Entonces yo por la mañana, por ejemplo, ¿qué hago? Yo me establezco mis 3, 4 objetivos principales en ese día. Los meto dentro de ese bloque y me creo el checklist de las acciones productivas, las acciones que a mí me van a llevar al siguiente paso, ¿no? Por ejemplo, para mí ahora que estoy en un punto estoy con un objetivo en mi cuerpo físico, quiero llevar mi físico a 90 kilos, quiero mejorar pues mi energía y ¿qué hago? Llevo un seguimiento de, ok, controlo mis macros, check, mis calorías, gimnasio completado, check. Luego, por ejemplo, también tengo otro objetivo a nivel de, por ejemplo, de la marca personal, que es, oye, grabar vídeo en YouTube, grabar contenido en redes sociales. Perfecto. ¿Cuántos vídeos tengo que grabar hoy? 1, 2, 3, ok, los que sea, punto. Los apunto y le meto, o sea, les doy, garantizo que en esos bloques le dé acción, le dé intensidad, le dé intención. Y cuando termino, check. Vale. Punto número 3. Escribe cada mañana tus objetivos y haz un check de esas tareas. Recuerda, tareas entusiasmantes. Punto número 4. Importante. Dosificar tu energía. Mira, esto es algo que muy pocos emprendedores, muy pocos empresarios tienen en cuenta. No le dan la importancia que requiere. Y si tú no tienes energía, si tú no estás bien, tu negocio no va a estar bien. Esto es algo que a mí me enseñaron y sobre todo dónde enfocas tu energía y cómo distribuyes tu energía en el tiempo, en el día. Nos levantamos con una cantidad, vamos a decir, limitada de energía cada día. Ahora, si tú no blindas tu energía, no la cuidas y luego no la usas los picos de energía en las acciones productivas, al final no vas a tener los resultados que realmente quieres. Hay mucha gente que no estructura los días y no prioriza, ¿vale? No sabe distinguir esas acciones importantes de las acciones meramente operativas. Y esto es clave. Si tú tienes un negocio, tienes una empresa, tú tienes que saber distinguir primero cuáles son las acciones realmente productivas, aquellas que van a suponer un mayor impacto en tu vida, en tu empresa, de las acciones meramente operativas, que cualquier otra persona las puede hacer, ¿vale? O las puedes hacer en otro momento del día. ¿Qué vas a hacer para dosificar tu energía? Guarda las primeras horas de la mañana para ti, para tú tener claridad, para tú conectar con ese yo ideal tuyo, con esa versión más elevada. Establece ahí las metas del día. Detalla el plan de acción que tú vas a tener hoy, con lo que hablamos antes, con el punto número 2, con definir muy bien, estructurar cuáles son tus acciones productivas diarias, cómo las vas a ejecutar, con qué intensidad, con qué propósito, con qué energía, cómo tú te ves, visualízate cómo te ves tú actuando en esas acciones productivas, en esos bloques diarios, en esos bloques de enfoque total que hablamos antes. Entonces, las primeras, digamos, ese primer bloque de la mañana lo vas a dedicar para ti, para diseñar el día, para trabajar en tu identidad, para diseñar la versión tuya más elevada y cómo vas a diseñar y estructurar tu día. Eso detállalo. Luego, segundo, en ese bloque después de eso, cuida tu cuerpo, vete a entrenar, vete a hacer ejercicio. ¿Vale? Es importante. El cuerpo va a tener que estar viviendo dentro de él toda tu vida. O sea, tienes que cuidarlo. Es importante que tú hagas ejercicio, que tú eleves tu energía, que tú eleves tu frecuencia. ¿Vale? No desayunes nada, vete en ayunas a entrenar, porque desde que tú comas algo, desde que te eches algo al estómago, ya la digestión te va a robar energía. No te vas a morir, ¿vale? No te vas a morir por no desayunar hasta después de las 9 de la mañana. Eso es una creencia que nos han vendido del sistema y el desayuno lo único que te hace es
Encima la gente se manda unos croissants, café con leche, cereales, bol de avena. Eso lo que hace es bajarte la energía. Nada, vete a entrenar ayunas y cuando vengas a entrenar lo primero que vas a comer es grasa y proteína. Si quieres saber algo más sobre nutrición, vete en mi canal de YouTube tengo un vídeo específico que te hablo sobre el tema de la nutrición, de cómo comer comida saludable de verdad que te aporte energía y no te la robe. Luego del gym, ya vienes con la frecuencia alta, ya vienes cargado, perfecto. Pues ahora enfócate la mañana en las acciones realmente productivas. Ese primer bloque enfocado en tu negocio, enfocado en esas tareas productivas de tu negocio, ataca de lleno ahí en esas acciones bien importantes. Y luego, las otras, digamos, acciones que al igual son más operativas, no requieren de tanta creatividad, de tanta energía, déjalas para por la tarde. ¿Vale? Ahí normalmente nos baja la frecuencia, normalmente ya estamos como con menos fuerza de voluntad, no estamos tan creativos, pues deja esas tareas operativas para la última hora de la tarde. ¿Ok? Simple. Llévate por eso y vas a notar muchísimos más resultados. Y punto número 5. Céntrate solo en hoy. Céntrate solo en hoy. Esto es clave, clave. Los objetivos tuyos de hoy. Por eso te estoy compartiendo esta estructura. Mira, para tú ganar el año, tienes que ganar los meses o el semestre. Para tú ganar el semestre, tienes que ganarte los meses. Para tú ganarte los meses, tienes que ganarte las semanas. Y para ganarte las semanas, tienes que ganarte el día. Punto. Entonces, esto es un tema que se pierde mucha gente por no tener esta estructura de día. Entonces, nunca viven presente, nunca están conscientes del momento de ahora y no están disfrutando el proceso. Porque están simplemente pensando ya en metas a largo plazo y se pierden. Cuando tú te contaminas el resultado, te pierdes y te sacas del presente. Empiezas ya a vivir persiguiendo el resultado, necesitado, en ansiedad, en estrés, en preocupación. No, céntrate en el objetivo que tienes hoy. ¿Cuáles son tus objetivos de hoy? Y lo que te decía antes, apaláncate en esa estructura que te estoy dando de burbujas de enfoque total. Y ahí tú siempre tienes que visualizar cómo actuaría tu yo ideal, cómo actuaría tu versión más elevada. No actuar en piloto automático. No, se trata de que en esos bloques tú metas la excelencia. ¿Entiendes? La excelencia. Hacerlo, llenarlo de pequeños detalles. Ir un paso más allá de lo que lo haría tu versión cómoda, tu piloto automático. Por eso la importancia de diseñar, cincelar el día por la mañana. Porque en ese día por la mañana tú creas la excelencia, creas los pequeños detalles que van más allá. Entonces, imagínate lo siguiente, te pongo el siguiente ejemplo. Dos directores de cine que estén grabando películas. Uno tiene su película en su cabeza, ¿vale? Y él se deja llevar por sus dones, por sus talentos, y decide grabar la película porque él se siente inspirado y se siente motivado y graba la película. Ok. Y luego está el otro director que él decide escribir un guión. Él decide dedicar un tiempo, ¿vale? Antes de empezar a actuar a lo loco, decide, ok, voy a detallar mi guión. Voy a detallar con todos los detalles cada escena de lo que yo quiero que ocurra en mi día. Lleno mi día de detalles. Entonces, voy a cuidar esos pequeños detalles. Dice que los pequeños excesos crean la excelencia. Y es así. Entonces, este director se dedica a crear ese guión y crea las siguientes escenas y cada escena le aporta detallitos de excelencia, de van más allá, en crear ese storytelling que cautive al espectador. ¿Vale? Tú imagínate que tu día es como una película que alguien la está viendo. ¿Resultaría atractiva? El primer director la graba y se apalanca simplemente en los momentos importantes. Punto. Pero no cuidó el detalle, no cuidó el storytelling, no cuidó los pequeños excesos. Sin embargo, este sí. El otro que se dedicó a planificar, a estructurarla, a crear detalles, graba la película. ¿Cuál crees tú que va a tener más éxito, que va a enganchar más al telespectador?
La segunda, evidentemente, ¿por qué? Porque tienen esos pequeños detalles que enganchan a la gente, que les resulta más atractiva. Tiene una historia, tiene un propósito, ¿vale? No está grabado por grabar. Pues así tiene que ser tu día. Cuando tú te centras en el día de hoy, en estructurar cómo quieres vivirlo, cómo quieres sentirlo, cómo quieres experimentarlo, porque eso es lo que te va a hacer disfrutar del proceso. Eso es lo que te va a hacer que todo lo que estés haciendo tenga sentido y no que vivas a lo loco, desesperado, y que tengas un negocio, tengas una empresa simplemente porque estás facturando, porque estás corriendo detrás de algo y no sabes por el qué. No, el sentido que le da todo es que tú te sumerjas en el proceso. Realmente, el hecho de lo que tú vas a conseguir con esto, precisamente es la libertad. Sumergirte en el proceso te libera del resultado, te libera de la esclavitud del resultado, te libera de la esclavitud de tener que perseguir dinero, ventas, resultados. Tú te conviertes en el propio proceso, te identificas ya con el resultado, por tanto dejas de perseguirlo. ¿Vale? Así que estos son los 5 puntos y esto es lo que va a hacer que te acerques cada vez más, que vayas creando esa escalera y que esos resultados entusiasmantes te vayan llevando al resultado soñado que al principio estaba fuera de tu escalera. Implementar esto es lo que a mí me sirvió para pasar de un restaurante estando esclavo en el que estaba por tirar mi sueño, estaba por abandonar, ¿vale? Recuerdo que incluso, date cuenta que yo terminé enfermando con una artritis reumatoide después de tanto tiempo. Mi cuerpo me empezaba a dar señales, pero yo no las estaba viendo, no las estaba escuchando. Hasta que llegó un punto que ya la enfermedad fue bastante grave. Se me fracturaron los huesos, tenía que usar muletas constantemente. No tenía tiempo, perdí un matrimonio con una niña pequeña de 2 años, no tenía tiempo para cuidar a mi hija, no tenía muchas veces con quién dejarla y ella recuerdo que se me quedaba en el suelo dormida sobre unos cartones en el cuarto de las neveras. Pues gracias a todo esto pude montar luego, crear esa cadena de restaurantes. Esa cadena de restaurantes que al principio estaba fuera de mis creencias. Todo por implementar metodologías, estructuras, sistemas y procesos de trabajo bien claros y definidos. Tuve más tiempo, calidad de vida, me pude recuperar de esa enfermedad. Pasé de facturar menos de 180.000 euros al año con mi primer negocio a facturar más de 1 millón, casi 1,5 millones con 4 o 5 restaurantes. Y ya te digo, no solo eso, sino recuperé tiempo, calidad de vida, pude volver digamos, a volver a correr en motos, que era uno de mis hobbies, a dar formaciones de motos, que también me encantaba. Y si te gustó el vídeo, no te olvides de darle un like bien grande, suscríbete al canal para que puedas seguir recibiendo más contenido de valor. Y si todo esto ha resonado contigo, si estás en un punto, también te doy la buena enhorabuena, más que nada, decirte que si has llegado hasta aquí en el vídeo, quiere decir que eres una persona que le gusta crecer, que tiene disciplina, que eres ambiciosa, tienes sueños, tienes metas, objetivos por cumplir. Y si estás en un punto ahora mismo en el que te sientes atascado, te sientes que ahora mismo tu negocio te está robando la energía, te está robando el tiempo, la calidad de vida y se está transformando. Lo que empezó siendo un sueño se ha terminado convirtiendo en una esclavitud, en un infierno. Pues te voy a decir algo, voy a ser claro contigo. Tienes 2 opciones. O seguir como estás, no hacer nada, ¿vale? Seguir siendo tú el cuello de botella, seguir apagando fuegos, seguir creyendo que cuando tengas más tiempo o cuando tu equipo mejore, todo se va a ordenar, ¿vale? No pasa nada por elegir eso. Muchos emprendedores lo hacen y se pasan años atrapados en ese negocio con algo que se podría haber solucionado en meses, ¿vale? Entender que seguir como estás también es una decisión. Puedes seguir viendo vídeos, puedes seguir viendo formaciones y no tomar acción, ¿vale? Y vas a seguir improvisando, seguir tomando tú todas las decisiones, seguir cargando tú con todo el peso del negocio y todo eso al final tiene un coste real y es un coste que yo también lo viví y es tu salud, tu energía, tu foco y tu vida personal, ¿vale? O puedes tener la otra opción,
¿vale? Que es construir un sistema real de liderazgo, ¿vale? Para cortar ese ciclo, ¿vale? Es dejar de sobrevivir dentro del negocio y empezar a dirigirlo. Eso te va a dar mucho, te va a ayudar a pasar del caos a la claridad, de la dependencia de tu negocio a tener una estructura de crecimiento clara, ¿vale? Entonces, mira, si estás en ese punto y quieres construir ese sistema, escríbeme por Instagram, @FranAlonsoMindset, y ahí podemos agendar una llamada gratuita, ¿vale? Sin compromiso. En esa llamada vamos a hacer un diagnóstico real de cuál es tu situación actual, detectar exactamente cuáles son los 3 puntos más importantes que están bloqueando tu crecimiento y definir qué sistemas necesitamos implementar primero, ¿vale? Porque ahora mismo, si tienes demasiado caos en tu cabeza, si tú sabes que eres el cuello de botella, pero no tienes claro por dónde empezar, ¿vale? No tienes por qué resolverlo solo. Es lo que te decía antes, yo no lo hubiera resuelto yo solo. Yo entendí que sabía que necesitaba el acompañamiento de un mentor, que me guiara, que me diera claridad, que me diera perspectiva, que me ayudara a implementar ese sistema, esas herramientas que él me había dado. Y mi vida, te digo, cambió literalmente. De estar 4 años viviendo ese infierno, a en 3 años conseguir montar cuatro restaurantes más otros modelos de negocio. Sabes que mi vida cambió por completo, en cuestión de poco tiempo, pero porque busqué el acompañamiento de ese mentor. Entonces, ya te digo, agenda esa llamada sin compromiso. Haremos una llamada de 15, 20 minutos. Esa llamada no te compromete a nada. Ahora, en caso de que tú decidas que te acompañe, ¿vale? Si tú decides, ok, Fran, pues perfecto, vamos con todo. ¿Qué vas a conseguir? ¿Qué vas a conseguir? ¿Vale? ¿Qué vas a conseguir con el acompañamiento? Vamos a implementar procesos y sistemas de liderazgo completos, ¿vale? En ti y en tu empresa. Vas a aprender a liderar tu equipo con seguridad y confianza, apoyado en sistemas y no en emociones. Vas a empezar a liderar de verdad, a crear líderes de confianza que te descarguen trabajo y decisiones, ¿vale? Puedes dirigir tu empresa sin que lo tengas que hacer tú todo. Y entiende una cosa, delegar no es soltar, es empoderar a tu equipo con una estructura clara, ¿vale? No vas a necesitar ni más personal ni más dinero para tener esa libertad y tiempo para empezar a cuidarte, para recuperar tu energía, tu salud y tener el control de tu vida, ¿vale? Y puedes sobre todo tener esa vida que quieres, crear ese estilo de vida desde ya mismo si empiezas ya. ¿Qué más vas a tener? Llamadas semanales. Vas a tener acceso a una comunidad privada con otros emprendedores y sobre todo vas a tener contacto directo conmigo vía WhatsApp. ¿Ok? Esto no tiene sentido, ¿vale? Si tú, lo que te decía, o puedes seguir como estás, puedes seguir buscando otro vídeo que te motive, que te llene la cabeza de frases bonitas, inspiradoras, pero que no te lleven a tomar acción. O puedes decidir coger hoy mismo, agendar, escribirme por Instagram y tener esa llamada donde veamos esos puntos claves, dónde estás atascado y cómo crear ese plan de acción. Así que nada, lo dicho, no te olvides, like al vídeo, te leo en los comentarios, me gustaría que me dieras tu feedback y suscríbete al canal para seguir recibiendo más contenido de valor.